Hola, mi nombre es Alberto y quiero contar unas experiencias que me han pasado en mi antiguo trabajo. Yo antes laboraba en el cuerpo de bomberos. Me encantaba el trabajo y de cierta manera siempre había querido serlo. Cuando veía bomberos en las películas o en la televisión, siempre soñaba con estar ahí. Pero para ser honesto, la paga es muy baja aquí en México y de paso hacen recortes de personal muy frecuentemente. Por suerte a mí nunca me pasó esto, por lo que estuve laborando cerca de 5 años. Al final me salí porque me comprometí con mi actual esposa y venía mi hijo en camino, por lo que tuve que dejar el trabajo para encontrar algo mejor. Pero eso sí, me llevé muchas experiencias de esa etapa de mi vida, tanto buenas e inolvidables, como macabras y perturbadoras. Lo primero que me ocurrió sucedió cuando me encontraba en la estación junto con mis compañeros. Recibimos el aviso de un incendio fuera de control. Sabíamos que la cosa estaba fea porque quienes nos hablaron fueron la policía y militares, que ya se encontraban en el lugar, pero el fuego se estaba extendiendo rápido, por lo que ocupaban desesperadamente nuestras herramientas para controlarlo. Debo de confesar que iba nervioso, pues era mi primer incendio en apenas los 6 meses que tenía trabajando, y por cómo iban mis compañeros, era más que obvio que ese tipo de incendios no era para nada habitual. Los protocolos eran muy estrictos, y sobre todo porque el lugar se encontraba en una zona céntrica, por lo que muchas vidas se encontraban en riesgo. Al llegar vi que se trataba de un edificio con varios departamentos que eran de renta. La planta baja era en la que se concentraba el fuego, mientras que los 2 últimos pisos de arriba solamente era gobernado por humo. Al llegar nosotros ya había víctimas fatales y habían salvado a varias personas que vivían en los pisos de abajo, pero sin embargo faltaban personas, y se daba el caso de que una parte de estas personas vivían en los departamentos de arriba. En ese momento tuvimos que decidir. Tardaríamos algunos minutos en calmar el fuego, hasta totalmente apagarlo, pero no sabíamos las condiciones en las que se encontraba la estructura del edificio. Tal vez esta no aguantaría lo suficiente y podría venirse abajo, con personas que tal vez estarían vivas en la parte de arriba. Otro factor era que se trataba de un edificio de renta, con servicios de gas para cocina. Si el fuego se extendía y llegaba a estos tanques de la parte de arriba, las personas no sobrevivirían a tal explosión. Varios argumentaron que no se escuchaba a nadie arriba, y que por consecuente tal vez arriba no se encontrara nadie, pero varios otros dijeron que debido al humo, tal vez las personas se encontraran inconscientes. La verdad es que cuando estás en una situación así, muchas cosas pasan por tu cabeza, pero al final de cuentas 3 de nosotros íbamos a ser introducidos en el edificio mediante la escalera, para así ver si alguien se encontraba aún en la parte de arriba del edificio. Todos los que fuimos estábamos de acuerdo en hacerlo. Era bajo nuestra propia responsabilidad. Ese día rescatamos a 3 personas, pero justo cuando ya no escuchaba a nadie y me disponía a salir, empecé a escuchar el grito de una mujer. Esta pedía ayuda una y otra vez desesperadamente. Yo seguí los gritos. Traté de seguirlos lo más que podía, ya que había mucho ruido. Estos gritos me llevaron hasta la puerta de una alcoba. Estaba trancada en un principio, por lo que tuve que patearla varias veces para que se abriera. Cuando esta por fin se dio, me vi en la habitación de lo que parecía ser un niño. Al centro de la habitación había una cama, en la que parecía haber un niño de no más de 3 años, envuelto en cobijas como si se estuviera protegiendo. De inmediato lo revisé y por suerte aún estaba con vida. Pero contrario a lo que creía, en la habitación no había ninguna mujer. Tomé al niño y lo saqué del edificio. Este fue directo al hospital como todas las víctimas, y por suerte, por lo que sé, tengo entendido que sobrevivió. Pero lo extraño aquí era que una vez que el fuego se apagó y entramos a revisar entre los escombros, en la parte de arriba no se encontró ningún cuerpo, por lo que no podía explicar el por qué había escuchado a aquella mujer pidiéndome ayuda. Pero lo que sí encontramos
fue el cuerpo de una mujer 2 pisos abajo, que fue identificada como la madre del niño. Debo de aceptar que yo no soy muy creyente, pero esta experiencia la verdad me dejó pensando en muchas cosas. Estoy seguro que aquellos gritos no me los imaginé, y solo puedo pensar que fueron los últimos gritos de una madre, para de alguna manera guiarme a mí, para salvar a su hijo. Esto, más que una anécdota, es algo que pasa en la estación. Con el tiempo te acostumbras a esto, pero al principio yo quise corroborar si era cierto. Y como dice el dicho, el que busca encuentra. Resulta que en mi primera guardia nocturna hay ciertas reglas que se deben seguir como en cualquier otro trabajo, pero además de estas, hay otras tantas que en su momento no entendía. La primera de estas era que en el periodo de entre la 1 de la mañana a 1:20 no contestáramos el teléfono. No importa cuánto suene, no debemos contestar. De igual manera, si la alarma sonaba de entre 1 a 1:20 de la mañana, tampoco debíamos prestarle atención. Tan solo deberíamos apagarla y seguir en lo nuestro. Claro, si te tocaba estar despierto o tenías el primer turno para dormir. Durante las primeras 2 semanas, yo no investigué sobre esto. Simplemente lo tomé como que la alarma fallaba en ese periodo de tiempo. Pero el teléfono, que sonara siempre a esa misma hora, eso era más curioso. Hasta que un día decidí preguntarle a un compañero acerca de esto. Este me comentó que era debido a una leyenda urbana, pero en comparación de los hechos, este incendio ocurrió a la 1 de la tarde y no de la mañana. Pero los que llamaron a los bomberos no fueron los maestros, sino que fueron los niños. Ese desastre se cobró muchas vidas, a pesar de que actuaron rápido. Dicen que semanas después el teléfono empezó a sonar en ese periodo de tiempo, y quienes contestaban siempre eran los niños pidiendo ayuda. Esto cada vez se fue repitiendo más, hasta que esto ocurrió todas las noches. Yo, al escuchar esta historia, la curiosidad me ganó, y una noche, sin que nadie lo notara, en la administración, sonó el teléfono, y yo aproveché a contestar, ya que el chico de administración se encontraba comiendo. Para mi sorpresa, las historias eran ciertas. Aún recuerdo los lloridos y gritos de desesperación que había del otro lado de la línea. Yo no dije ninguna palabra. Me quedé silencio en toda la llamada. Pero estas vocecitas me dieron el nombre de la escuela y me decían una y otra vez que se estaba quemando. Yo colgué el teléfono y empecé a sentir un dolor en el estómago. Lo que sí me afectó fue en la parte de mis sueños, ya que sufrí de pesadillas por lo menos durante 2 semanas. Pero debo de decir que no me pude conformar con solo la llamada. Yo fui en persona y busqué la escuela. Y sí, de esta simplemente quedaban escombros, y hasta el ambiente era de pesadez. No pude sentir otra cosa sino tristeza por las almas de los pobres niños que no han podido descansar todavía en paz. Trabajo como bombero actualmente y quisiera contar una anécdota que me sucedió laborando hace apenas 2 semanas. Un incendio se había dado en esos días, el cual había consumido una casa que se encontraba dentro de una vecindad. Esto había ocurrido durante la noche, y yo me tenía que presentar por la mañana para cubrir mi respectivo turno. Al llegar me mandaron a esta casa pues había estragos, además estábamos buscando que no hubiera víctimas. Aunque nos habían dicho que la casa se encontraba deshabitada, era mejor estar seguros. Al llegar a la casa noté que era una pérdida total. No había ni un solo muro que hubiera quedado de pie. Gran parte de la casa era de madera y lámina, por lo que se consumió de manera rápida. Estuve registrando entre los escombros, apagando cualquier indicio de fuego que pudiera propagarse. Fue en ese entonces que, al quitar una madera que me estorbaba, me encontré con un baúl de juguete.
De inmediato supe que era una niña porque en este predominaba el color rosa, además también de tener dibujos de princesas a los lados. El baúl se encontraba más o menos en un buen estado, así que lo abrí. Dentro de este había una muñeca. Esta se encontraba en perfectas condiciones. Cuando la sostuve en mis brazos, otro compañero se me acercó y me preguntó si me la iba a llevar. Yo le contesté que no. Había algunos vecinos cercas viendo todo el desastre y les pregunté si una familia habitaba o había habitado la casa, pero ellos dijeron que no, que llevaban viviendo un año en esa vecindad y no recordaban ninguna ocasión en que esa casa hubiera sido rentada. Fue en ese entonces que mi compañero tomó la muñeca y decidió llevarla a la estación junto con nosotros. Como no le pertenecía a nadie, la verdad no le vi nada de malo. Llegamos a la estación y la colocamos en los casilleros, y cuando fueron llegando los bomberos del otro turno, mi compañero les dijo que tenía una muñeca y pidió dinero por ella. La verdad estaba en muy buenas condiciones, así que la vendió fácilmente. Pensé que ya no vería de nuevo esa muñeca, pero al pasar tan solo 2 días, al entrar de nuevo a los casilleros para ponerme mi uniforme, me di cuenta que esta muñeca se encontraba de nuevo en el mismo sitio. Yo le pregunté a mi compañero si la habían devuelto o qué había pasado. Este me contestó que sí, que según le habían dicho que la muñeca había espantado a la hija del bombero que se la compró, que durante la madrugada la hija fue gritando a la recámara de sus padres diciéndole que otra niña se había metido a su habitación y que esta supuesta niña siempre traía a la muñeca abrazada. Por supuesto, creyeron en un principio que se trataba de una pesadilla, pero este suceso le pasó a la niña por las 2 noches seguidas hasta que le dijo a su padre que ya no quería la muñeca. Esta historia se hizo conocida en la estación y se empezó a formar un cierto misterio alrededor de la muñeca. Algunos bromeaban acerca de ella y otros creían que estaba poseída, pero al final de cuentas nadie se la llevó. La dejaron en los casilleros para que cualquiera que la quisiera se la pudiera llevar sin problemas. De nuevo pasaron algunos días y la muñeca estuvo ahí todo ese tiempo, pero una mañana cuando llegué, la muñeca ya no se encontraba. Pensé que alguien por fin se había animado a llevársela. Pasó el tiempo y cuando subí a la bodega vi que esta muñeca se encontraba sentada enfrente de unos espejos en los baños. Yo la vi ahí, pero no la moví. Se me hizo extraño, pero a final de cuentas me dio igual. Proseguí con lo que estaba haciendo, y esto se repitió por más tiempo. La muñeca ahora no permanecía en un solo lugar, sino que siempre estaba en uno diferente. Yo pensé que tal vez alguien la movía de sitio, hasta que una tarde nuestro jefe de turno habló con nosotros mientras estábamos comiendo. Nos comentó que no toleraría las bromas, que ya había estado bien de tanto juego. Quería saber quién era el que traía la muñeca de nuevo a la estación. Yo no sabía a qué se refería en ese momento y al parecer no era el único, porque todos pusieron cara de desconcertados. Al ver esto, nuestro jefe nos dijo que la muñeca la había ido a tirar al basurero y después a un canal, pero siempre que volvía a la estación, ahí la encontraba. Esto lo hacía debido a que no le gustaba tenerla en la estación. Debido a esto quería saber quién era el chistosito que siempre la traía de vuelta, pero nadie contestó. Honestamente, nadie tenía razones para estar jugando de esa manera. Si bien éramos un poco infantiles, nadie se tomaría esa molestia solo para hacer una broma de ese tipo. Al día siguiente me tocaba el turno de noche, por lo que en esta ocasión me tocaba dormir en la estación. Esa noche sería la primera vez que creyera en lo paranormal. Yo me encontraba durmiendo, pero por eso de las 2 o 1 de la mañana, siempre me levanto para ir al baño. Esa noche me levanté y cuando estaba caminando hacia el baño me detuve en seco. Todo esto al ver una extraña sombra. Era una sombra pequeña de al caso la mitad de mi altura. Esta venía caminando aproximándose a la luz del pasillo, pero cuando estaba a punto de salir a esta se detuvo. Yo y esta sombra nos quedamos de frente observándonos. Al verla más de cerca a la luz, pude distinguir perfectamente que se trataba de una niña por su anatomía y sobre todo por su pelo largo. Al ponerle atención a sus brazos me di cuenta que sostenía algo. No sabía qué era hasta que se agachó y lo puso en el piso. Se trataba de la misma muñeca que había recogido en aquel incendio.
En ese momento me empezó a entrar un miedo muy fuerte, mientras esa niña estaba de frente a mí con esa muñeca a sus pies. La niña empezó a caminar hacia atrás y dejó la muñeca en el pasillo. Esta muñeca estaba frente a mí mirándome. Traté de moverme pero no podía, hasta que por fin sentí que alguien me tomó del hombro, y era otro compañero mío. Me preguntó qué era lo que hacía parado en el pasillo a horas de la madrugada. Yo no podía contestarle, la boca la tenía como trabada y solamente podía tartamudear. Me tuvieron que aventar agua varias veces al rostro hasta que por fin pude reaccionar, pero lo único que podía decir era la palabra muñeca. La repetía una y otra vez, mientras la apuntaba con el dedo. Esta seguía en el pasillo donde aquella niña la había dejado. A la mañana siguiente, un poco más calmado, me concentré en contar cómo había pasado todo. Obviamente, algunos me creyeron y otros no. Pero cuando me encontraba cambiándome para irme, mi jefe de turno me llamó. Él me confesó que hace algunas noches también había visto a aquella niña rondando por el pasillo de la estación, aunque no la vio tan cerca como yo. Me dijo las características de cómo vestía y que siempre cargaba la muñeca que yo había encontrado en el incendio. Él me preguntó que dónde había encontrado esa muñeca, que tal vez si la devolvía a su sitio de origen todo esto se calmaría. Los dos, al salir de la estación, nos dirigimos hacia aquella vecindad. Por suerte encontramos el baúl entre la basura de la vecindad, pero la casa prácticamente ya no existía. Habían recogido todo el escombro. Para ese entonces solo nos quedaba volver a encerrarla en aquel baúl y dejarla en algún lugar retirado, y después esperar lo mejor. Por suerte, cerca de ahí había una calle con casas abandonadas. Eran casas pequeñas, por lo que elegimos una al azar, y fue donde dejamos a esta muñeca. Pasaron los días y al parecer nuestro plan dio resultado. La muñeca simplemente no volvió a aparecer, pero días después nos dimos cuenta de algo debido a las redes sociales, pues estaba circulando un video en donde una casa se estaba quemando y los vecinos cercanos logran apagar el incendio antes de que se extienda. Al ver este video, pensé que el mundo era muy pequeño, pues fue la misma casa donde dejamos aquella muñeca. Quiero creer que todo esto fue coincidencia, pero si no es así, solo espero que aquella muñeca no sea descubierta por otra persona. Gracias por leer mi historia. El siguiente relato es basado en un hecho real. Desafortunadamente, estos incidentes sí ocurrieron y nos deja con un pensamiento de qué clase de cosas pueden ocurrir, incluso al lado de nuestra casa, y más aún si vives en lugares desolados, tal como le pasó a este matrimonio. Muchos creerán que en los ranchos o granjas se puede respirar tranquilidad, y es verdad. En estos lugares se guarda silencio, o estás lo bastante distanciado del pueblo. Es posible que notes los sonidos de la naturaleza, los pájaros, los codornices, ardillas, y de noche es muy perceptible el sonido de grillos y del viento. Una absoluta calma, en la que incluso uno se puede relajar de una manera profunda. Esa era la vida de este hombre y su esposa. Sus hijos ya no estaban con ellos, cada uno se había ido a formar su propia familia, por lo que se encontraban ahora ellos dos solos, viviendo en esa enorme casa. Lo cierto es que no les afectaba en lo más mínimo esta soledad. De hecho, para ellos esta era muy placentera. Por las tardes, al ponerse el sol, se la pasaban sentados viendo hacia el bosque que tenían a espaldas de su casa. Platicaban de diferentes temas, mientras tomaban un café y esperaban a que cayera la noche. Todo marchaba de lo más normal para estos esposos de edad algo avanzada, hasta que una tarde el marido de este matrimonio escuchó algo extraño en el entorno. Él se encontraba acomodando su mecedora y la de su esposa en la parte de afuera, mientras ella se encontraba preparando el café de la tarde. Se tiene que decir que este hombre llevaba gran parte de su vida viviendo en ese lugar, desde que nació su primer hijo prácticamente. Por lo tanto sabía muy bien e identificaba perfectamente todos los sonidos,
por lo que supo diferenciar cuando de entre todo el sonido de la naturaleza y animales aparecía un sonido extraño. Este era como un grito, pero no un grito normal, sino como un grito ahogado, como si la persona tratara de gritar pero le faltara el aire, o como si se lo impidieran tomándolo por el cuello. Este hombre caminó hacia el bosque. El grito efectivamente sí venía desde el interior de este, pero igual parecía bastante lejano, por lo que simplemente optó por dejarlo pasar. Igual y se estaba confundiendo, o al menos pensó eso él. Los días pasaron, y de nueva cuenta una tarde, cuando él se encontraba preparando las mecedoras, sus oídos pudieron captar el sonido, pero ahora este se escuchaba más cerca. De nuevo caminó hacia el bosque, y pudo intuir que el grito ahora estaba a unos cuantos metros de distancia. Pero ya era tarde, solamente faltaban algunos minutos para que cayera la noche, así que volvió de nuevo a su mecedora, y le comentó lo sucedido a su esposa. Su sorpresa fue mayor cuando su esposa también había escuchado aquel grito en el interior del bosque, cuando ella se encontraba afuera regando sus plantas, por eso de las 9 de la noche, por lo que a la mañana siguiente con escopeta en mano, este señor salió rumbo hacia aquel bosque. Quería saber qué era, pensaba que era un animal nocturno, pues su esposa también lo había escuchado pero de igual manera por la noche, así que este hombre iba al pendiente de buscar algún nido alrededor de los árboles. Más en concreto estaba buscando algunas ramas que estuvieran amontonadas, no arbustos, sino algún tipo de refugio, y gracias a su vasta experiencia buscando presas, lo descubrió. Pues lo vuelvo a repetir, él fue un hombre de campo toda su vida, y tenía mucha experiencia buscando animales. Había encontrado lo que estaba buscando. Había unas ramas acumuladas a los pies de un árbol, pero algo que le pareció extraño es que estas ramas eran grandes, pesadas, por lo que el animal también debería tratarse de grandes proporciones, por lo que lentamente y con mucho cuidado fue quitando rama por rama, intentando no despertar a lo que estuviese reposando abajo, pero lo que encontró no era ni de cerca lo que estaba esperando, pues lo que había debajo de las ramas se trataban en un principio de pertenencias, todas de las que parecían ser mujeres. Eran demasiadas. Había también carteras, pero estas se encontraban sin ninguna identificación, e incluso algunas pertenencias se encontraban enterradas entre ramas y tierra, lo que quería decir que llevaban ahí por lo menos un mes, mientras que otras pertenencias como labial, perfume, parecían incluso ser recién compradas. Pero este hombre tuvo una intuición. Recordaba que aquel grito lo escuchaba lejano, al menos las primeras veces, y paulatinamente se fue acercando, y fue entonces cuando decidió introducirse aún más en el bosque, y encontró más bultos de ramas apilados. Al revisarlos notó que tenía más pertenencias. Esto lo confundió en un principio hasta que precisamente llegó a uno, en el cual no encontró pertenencias. Encontró algo mucho peor, lo que parecía ser el brazo y la pierna cercenada de una mujer, oculta bajo todas esas ramas. Este hombre rápidamente dio aviso a la policía, la cual no tardó en acudir debido a la situación. La investigación se llevó a cabo, y oficiales entraron a investigar dentro del bosque. Lo que encontraron fue simplemente la bodega o el escondite perfecto de muchos cadáveres de hombres y mujeres. Esta pareja apenas se había dado cuenta que a tan solo algunos metros de distancia de su pacífica casa se encontraba el escondite de todo el trabajo de un asesino serial. Jamás pudieron dar con el responsable, pero al menos los cuerpos de las víctimas pudieron regresar con sus familias. La conclusión fue que esta persona tenía este lugar designado para llevar a cabo sus atroces crímenes, sin percatarse de que había un matrimonio viviendo a escasos metros de él. Con cada víctima que él tenía, se iba acercando cada vez más hacia la casa,
hasta que una de sus víctimas fue escuchada. Por más que el agresor intentó mantenerla callada, no lo logró. Todo gracias al entrenado oído de un hombre de campo que pudo escuchar el último grito sometido de una de las víctimas de esta persona. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Alguna vez has escuchado algo extraño? Sobre todo, en alguna parte desolada, alguna exclamación o grito por ayuda. Y aún más interesante, si la escucharas, ¿estarías dispuesto a ir a ayudar, a ir en su auxilio? No olvides de compartir tu respuesta. Esta historia es de mi marido. Durante un tiempo vivimos en nuestro rancho, antes de venirnos a la ciudad a vivir. Prácticamente en el rancho criamos a nuestros hijos. Vivimos ahí cerca de 45 años, por lo que fue casi una vida. A mi marido le ocurrieron varias cosas paranormales, sobre todo en la parcela, a horas tempranas del día. Él se levantaba a las 4 de la mañana y faltando 15 minutos para las 5, ya se encontraba en la parcela trabajando. Esa era su rutina de todos los días, pero durante un tiempo tuvo problemas en la parcela. Él me comentaba que cuando iba en camino a la parcela, observaba a una mujer que se encontraba caminando por toda esta. Esta mujer vestía de negro, llevaba puesto un vestido y un velo que cubría su rostro. Él me dijo que era la cegua, pues en varias ocasiones mi marido trató de acercarse a esta mujer tan pronto la veía, más que nada porque pensaba que tal vez se trataba de una ladrona o de una bruja. Esto se da bastante en los ranchos, pero al acercarse a donde esta mujer estaba caminando, se dio cuenta que ésta dejaba huellas en la tierra, pero estas eran pezuñas marcadas en la tierra, como las que dejaría un caballo. La cegua se trata de una mujer con cara de caballo, la cual anda por caminos y parcelas del rancho. Esta comúnmente se le aparece a los hombres que son enamoradizos, aunque también la cegua es empleada por brujas, para matar las cosechas y parcelas de alguien, para volver la tierra estéril y que nada crezca sobre ella. En ese tiempo esto le estaba pasando a mi marido. La mayoría de nuestras cosechas estaban empezando a podrir, debido a la presencia de la cegua. Si esto seguía de esta manera, pronto no íbamos a tener nada que vender y el sustento de la casa se iría en picada. Todo esto llegó al límite cuando mi marido un día por la mañana ya no vio la cegua en nuestra parcela, sino que horas después, por eso de las 8 de la mañana, la vio, pero esta estaba con nuestro pequeño ganado, que solo consistía de 2 vacas y un par de chivas, además de unas cuantas gallinas. Al día siguiente de ver la cegua, una de las vacas murió. Mi marido trató de vender su carne, pero esta parecía podrida, como si esta llevara varios días de muerta. Mi marido se empezó a desesperar y con justa razón, por lo que una noche me dijo que no iba a llegar a dormir. Tomó su rifle y dijo que pasaría la noche en una pequeña casa de madera que teníamos junto al ganado. Esta funcionaba como bodega. Antes de irse me pidió algunos cobertores para el frío que hacía por la noche, y fue así como se dispuso a hacer guardia. Al llegar estuvo un rato afuera, y después a medianoche se metió en la casita de madera. Al pasar el tiempo mi marido no pudo con el sueño, y terminó durmiéndose por eso de las 3 de la mañana, y al pasar unos minutos, fue despertado por unos relinchidos. Abrió un poco la puerta lentamente, y fue sacando la punta de su rifle. Con su mirada buscaba dónde se encontraba la cegua, pero no podía verla por ningún lado. La que sí pudo ver fue una mujer que se encontraba entre su ganado. Esta era de complexión robusta y vestía de negro. Además llevaba un costal consigo. Dentro de él parecía llevar una especie de alimento que le estaba aventando a los animales. La que estaba viendo a mi marido en ese momento era la bruja. Mi marido apuntó con su rifle, pero en ese preciso momento escuchó el relinchar de nuevo de un caballo. Era la cegua.
pero algo que notó es que este relinchar se escuchaba muy cercas, de hecho demasiado cercas. La cegua se encontraba dentro de la casita de madera, a un lado de mi marido. Al percatarse de esto, mi marido salió corriendo de la casa y con su rifle trató de darle a la bruja, que al verlo de inmediato empezó a correr. Soltó tiros al aire, pero dice que no está seguro de haberle dado. Por su parte, mi marido dice que siguió corriendo y se adentró entre el monte, pues escuchaba cómo las pisadas de la cegua aún lo estaban persiguiendo. Aquella noche mi marido llegó por eso de las 4 de la mañana a la casa. Estaba fatigado y asustado, y en su cuerpo había muchos arañazos. Pero este me dijo que se debía a los matorrales y espinas por los que había atravesado corriendo, pues dice que la cegua lo persiguió hasta llegar a la calle que daba a la casa. La bruja no volvió a aparecerse. A nuestros animales ya no les pasó nada, pero por desgracia, nuestra parcela no se pudo componer. Todas nuestras cosechas se echaron a perder. Con el tiempo mi marido pudo conseguir otros terrenos de los cuales pudimos disponer. Gracias a Dios la cegua no volvió a aparecerse. Esta historia sí la viví yo, cuando una de mis sobrinas se alivió del embarazo. En un principio no tenía dónde alojarse, por lo que yo le ofrecí mi casa en lo que se acomodaba. Desocupé una habitación y se la di para que durmiera con su bebé. Durante una semana todo estuvo muy bien. Su bebé no tenía complicaciones y estaba muy sanito. Pero en la segunda semana, todo esto empezó a cambiar. Primero mi sobrina decía que se sentía mal, se sentía débil y fatigada. Incluso empezó a enflacar mucho, tal y como le pasaba también a su bebé. Este se estaba poniendo moradito y empezó a bajar de peso. Cuando lo llevamos al médico nos dijo que el bebé no estaba comiendo muy bien, cosa rara ya que por las noches mi sobrina se dormía con él en sus brazos mientras lo amamantaba. Pero aún así, el niño continuaba empeorando, hasta que mi mamá en ese entonces me dijo: esta malvada es una bruja, está viniendo a chuparles la vida, tenemos que agarrarla. Yo en ese momento me confundí, le pregunté si le estaban haciendo brujería. Mi madre contestó que no era brujería, sino que la misma bruja venía a hacerlo, por lo que una noche tramamos un plan. Nosotras dos nos quedaríamos en unas esquinas de la habitación, y mi madre me dijo que tomara un machete y que estuviera lista. Yo la verdad no sabía qué esperar, hasta que por eso de las 2 de la mañana, y luchando contra el sueño, vimos una serpiente que se escabulló por la parte de abajo de la puerta. Mi madre me dijo que no hiciera nada en ese momento, ya que ésta huiría a toda prisa. Esta serpiente tenía 2 cabezas. Nunca en mi vida había visto algo igual. Esta subió por la cama y llegó hasta mi sobrina y su bebé. De repente una de sus cabezas abrió la boca y empezó a absorber a mi sobrina de su vientre, y la otra también al bebé de su estomaguito. Se estaba alimentando de los dos. En ese momento mi madre se abalanzó y le cortó una de las cabezas, y mientras esta corría, yo con mi machete le corté la mitad del cuerpo. Por suerte esto terminó ahí. Mi madre tomó los restos de la serpiente, esta aún se movía, y los quemó. Jamás volvió a suceder lo mismo. Mi madre me explicó que los recién nacidos en el rancho atraen a brujas que están siempre a la expectativa para alimentarse de tanto la madre como del pequeño. Hola, gente de la cripta. Tengo una historia que contar que me sucedió en el año 2010, cuando estaba laborando de oficial de policía. Recientemente me acabo de dar de baja en el servicio, en el año 2020. Tengo muchas experiencias que me ha dejado trabajar de policía, pero de lejos la más aterradora es la que les voy a contar. No tiene nada que ver con fantasmas o con el crimen organizado, que si bien sí me han pasado cosas aterradoras con estos,
Nada comparado con lo que viví al investigar una supuesta religión y entrar a uno de estos templos de oración como ellos lo llaman. Es curioso, como algo que en un principio se desarrolla para hacer un bien común, detrás de todo eso, se desarrollan cosas tan tétricas como estas. Bien, todo empezó un día meses atrás. Yo, como otros oficiales municipales, teníamos un recorrido el cual teníamos que cumplir durante el día. Esta era nuestra vigilancia. Y justamente a media cuadra de donde comúnmente yo desayunaba, o más bien todos los oficiales desayunaban en ese lugar, se estaba construyendo lo que en un principio creí que se trataba de una iglesia. Pero al pasar unas semanas, me di cuenta que esta no era una iglesia, o al menos no de una religión que yo conociera como la católica o la cristiana, por decir algunas. Encima de la puerta estaban haciendo una especie de cruz, pero esta tenía una especie de círculo en medio, y de este salían picos, pero estos tenían una forma como de garras, inclinándose hacia el lado derecho. Pasó el tiempo y este edificio terminó su construcción. En un principio no había mucha gente. Creo que los que iban en sus primeros días iban por más curiosidad que por seguir esa cultura. Recuerdo que las personas que atendían esa iglesia salían por las tardes a invitar a más personas. En lo personal, a mí nunca me llamó la atención y jamás les di la oportunidad a estas personas de hablar con ellas. Simplemente declinaba la invitación cortésmente. Y mi familia también, pues después supe que habían ido hasta mi casa a invitar a las oraciones que se hacían. Pero mi familia tampoco fue. Lo turbio empezó al año de que esa iglesia estuviera en el municipio. Habían algunas personas que en verdad se habían hecho fanáticos de esa. Me ahorraré explicarles cómo reaccionaban estos cuando tan solo cuestionaba su religión. Muchos, por decir poco, se molestaban, y otros cuantos te insultaban. En fin, eran personas que creo tenían bien terapiadas. El caso fue que un día, una vecina de la localidad fue a levantar una denuncia, diciendo que a su hija le habían hecho daño psicológico por medio de esa iglesia. Esta madre argumentaba que su hija había asistido de manera cotidiana durante 2 semanas a aquella iglesia. Esto porque según ella estaba preparándose para un retiro espiritual. Aunque la madre notaba que conforme el tiempo pasaba, su hija llegaba a la casa peor cada día. Cada día estaba más callada y se veía muy deprimida. Hasta que una tarde de plano su hija ya no quiso hablar, ni siquiera comer. Las investigaciones empezaron y cada vez más las historias alrededor de aquella iglesia fueron saliendo y fueron muy desagradables. Lo primero que supimos es que los más devotos a esta, todos sin excepción, habían donado grandes cantidades de dinero. Algunos incluso se habían quedado sin bienes con tal de apoyar a la iglesia. Pero aquí viene lo peor de esta historia. Una vez que el dinero se les acababa, la iglesia empezaba a pedirles otras cosas. Claro que adornándolo todo con flores, como donativos de sangre, y ni siquiera esto lo hacía algún tipo de hospital, lo hacía el mismo personal de la iglesia, que según testigos, se notaba que tenían experiencia haciendo eso. Algunas personas habían donado incluso órganos que podían ser no tan esenciales, por así decirlo, como un riñón, por poner un ejemplo. Encontramos 2 personas que lo habían hecho. Obviamente habían hecho esto por la gran fe que sentían, todo esto sin recibir algún pago. La iglesia les pedía no decir nada, argumentando que los que no procesaran su fe simplemente no entenderían el sacrificio que estaban haciendo y buscarían desprestigiar su religión. Y la gente como borregos creían todo esto. El caso escaló, por lo que nos vimos en la necesidad de ir nosotros a la iglesia acompañados de fuerzas militares. Al entrar todo parecía normal, hasta que llegamos al sótano de esta. Ahí vimos lo suficiente como para prensar a todos los que trabajaban en la iglesia. Para empezar, había diferentes refrigeradores. Todos estos estaban repletos de órganos, y se notaba el lavado de dinero. Pero hubo una cosa más, y esto me provocó un shock. Habían 2 chicas muy jóvenes que se encontraban en un estado deplorable. A decir verdad, nosotros como policía municipal no supimos mucho de lo que pasó. Tan solo se llegó a saber que esas niñas habían sido traídas de otro estado.
Y lo que más sorprendió de estas dos jóvenes es que ellas por su cuenta estaban allí. Incluso una argumentó que su misma familia la había entregado a la iglesia y ella estaba de acuerdo. Obviamente aquellas chicas estaban siendo empleadas para trabajar de otro tipo de cosas. Este tema no se dio a conocer, porque según tengo entendido, y esto es más un rumor, aunque ya saben lo que dicen, si el río suena es porque agua lleva, es que había varios nombres de hombres involucrados en la política, que se estaban lucrando de esto. Mi historia termina ahí, pero tiempo después, hablando con un policía del área de criminología, o sea, un detective, me explicó que esos modus operandi no solo son de sectas, sino también de algunas pandillas del crimen organizado, y siempre buscan al mismo tipo de persona. Esta persona tiene que ser temerosa, insegura, dócil, y si es posible mejor que tenga conflictos con su vida, pues ellos llegan y se presentan como una especie de salvavidas en momentos muy críticos ante personas débiles y sumisas. Eso las hace muy manipulables, incluso en periodos cortos de tiempo, si estas personas son profesionales en manipular. Tal y como vi las cosas, aquellas personas lo eran, y creo que si no hubiera sido por esa madre y su denuncia, esa iglesia aún seguiría en mi ciudad, trabajando sin problemas. Gracias por escuchar mi relato. Les mando un saludo grande. Hola, quisiera relatarles una experiencia que me sucedió a mi primo y a mí. Verán, antes cuando tenía entre algunos 18 a 19 años, nos gustaba hacer exploraciones urbanas, simplemente para divertirnos. Ya habíamos visitado algunos edificios abandonados, y nuestro plan siempre era el mismo. Primero teníamos que ir al sitio de día, como por eso de las 2 de la tarde o 1, cuando el sol se encontraba en su punto máximo para que nos diera toda la luz posible. Una vez que ya habíamos recorrido todo el lugar, volvíamos ese mismo día pero de noche. También íbamos temprano, como por eso de las 9 de la noche, para no quedarnos muy tarde en un edificio abandonado. Pero con el tiempo, nos dimos cuenta que si bien daba miedo entrar en un principio, la verdad es que no había mucho peligro. No pasaba que tal vez algún animal o un indigente estuviera en el edificio. Al menos eso creíamos, hasta que esto que estoy a punto de relatarles nos pasó. Una vez cuando fuimos al rancho de mi abuela, una de mis primas me contó la historia del incendio de una casa a las afueras del pueblo. Esta era una iglesia. Parte de su estructura era de madera, por lo que había quedado en muy mal estado. Contaba con 2 pisos, abajo donde se llevaba a cabo la ceremonia, y arriba que servía como una especie de bodega. También nos platicó que el origen del incendio se dio por parte de los mismos habitantes del pueblo. La quemaron cuando se dieron cuenta de algunas cosas que se hacían dentro de la misma, con sus hijos. Aquella iglesia no tenía ningún vínculo ni provenía de alguna otra que yo conociera, por lo que en el pueblo se le consideraba una secta. Aunque claro, dice mi prima que después del incendio, la gente empezó a atribuirles otras cosas, como que hacían pactos con el diablo y hacían sacrificios humanos, pero ella dice que eso más bien ya lo inventó la gente. Pero lo que sí era un hecho, es lo que había pasado con algunos hijos de los habitantes del pueblo. Lo que escuchamos fue más que suficiente para querer hacer nuestra exploración urbana, por lo que 2 noches después fuimos hacia aquella iglesia. Ya por el día habíamos ido para tantear el terreno y ver que no hubiera nadie. Por el día descubrimos marcas muy extrañas. Eran símbolos que nunca había visto, pero en ese momento pensé que tal vez estos hacían alusión a algún tipo de pandilla, pues también había muchos grafitis junto con palabrería religiosa. Todo lo que un niño de 12 o 13 años pondría para espantar a la gente que entre. En fin, a través de algunas cosas logramos subir a la parte de arriba, y una vez ahí tengo que reconocer que nos tardamos de más.
pues nos quedamos platicando de algunas cosas, ya que el piso de arriba tenía un enorme agujero por el cual se veía la luna, y pasaba una ventisca de aire muy relajante. Pero en medio de nuestra plática, empezamos a escuchar pisadas. Estas provenían del piso de abajo. Nosotros apagamos las luces y después nos fuimos acercando poco a poco. Vimos que había 5 personas. 3 de estas iban vestidas de negro, con ropa normal, o sea, nada de túnicas. Había otro que sí traía. Este traía una túnica blanca. Y al centro de estas personas había un chico rellenito. Este iba sin camisa. Yo le calculo que tendría algunos 16 años, pues se veía muy joven, más joven que nosotros. De repente empezaron a cantar. Yo no les entendía, más bien porque estaba impactado viendo qué era lo que hacían. Los 3 hombres empezaron a azotar al chico con alguna especie de látigo. O sea, no le daban muy duro para causar alguna herida profunda, pero sí lo suficiente como para dejarle marcas. De repente este joven empezó a hundir las palmas de sus manos en clavos que se encontraban en el suelo apuntando hacia arriba. Este joven gritaba y nosotros estábamos paralizados del miedo. Mi primo me jaló de un brazo para salir de ese lugar. La única salida era por enfrente, pero el enorme agujero también era una alternativa si no queríamos pasar cerca de ellos. Brincamos del 2.º piso. Por suerte sabíamos cómo caer. No pasó de un dolor en la pierna y algunos raspones. Estábamos adoloridos, pero el miedo era más grande, por lo que corrimos sin mirar atrás. Tiempo después supe que aquello que le estaban haciendo al joven eran estigmas, que en sí se tratan de las heridas de Jesucristo. Pero lo extraño es que estas tienen que aparecer solas, y a ese chico se las estaban haciendo. El motivo de esto lo desconozco, pero me hace sentir un escalofrío saber lo que hace la gente cuando tiene una fe ciega hacia algo. La siguiente historia le sucedió a un prisionero. Este se encontraba cumpliendo una condena de 5 años de prisión, cuando de pronto le llegó un nuevo compañero de celda. Este era un hombre viejo. Le calculaba que este rondaría aproximadamente en los 80 años. Tenía cara de pocos amigos, pero también a la vez se veía muy demacrado. Este preso lo que menos quería eran problemas. Le faltaba relativamente poco para cumplir su condena, poco más de 1 año, por lo que simplemente no dijo ninguna palabra. Solamente se recostó en su cama y dejó que aquel anciano se recostara en donde él quisiera. El anciano eligió la litera de arriba, y por lo que restaba de la tarde, todo estuvo tranquilo, hasta que cayó la noche. Este preso fue despertado por la mañana, debido a extraños sonidos que venían de la parte de arriba. En un principio trató de acomodarse para evitar que ese ruido lo molestara, pero después escuchó el murmullo de 2 personas. Estas provenían de arriba, de la litera de arriba. Eran como 2 personas hablando. Él oía claramente a 2 personas, pero él sabía muy bien que arriba solamente se encontraba el viejo. Así que, empleando la lógica, estiró su pierna y con algo de fuerza, dio una patada al colchón del anciano desde abajo, para después decirle: «Cállate», en un tono seco pero también imponente. De cierta forma le funcionó porque los murmullos pararon, y de esa forma logró pasar la noche con tranquilidad. Al día siguiente este hombre pasó el día con tranquilidad. Cabe destacar que el anciano se lo llevaron durante el transcurso de la mañana, pero este preso, al regresar a su celda, vio a lo que parecía ser de nuevo al anciano, colocado en su litera listo para dormir. Ya era de noche, por lo que él simplemente se recostó de igual manera y se durmió. Y al igual que la noche anterior, los murmullos lo despertaron. De nueva cuenta escuchaba cómo hablaban 2 voces, pero de igual manera empleó la lógica. No puede haber 2 personas allá arriba. De seguro el anciano está hablando solo. Al menos fue lo que este preso pensó, y de igual manera que la noche anterior, le dio una fuerte patada y de nueva cuenta le dijo:
cállate. Los murmullos pararon de nuevo por esa noche. Cuando se levantó por la mañana, el anciano ya no estaba, por lo que no pudo hablar con él, ya que quería ponerle un ultimátum. Ya no quería que hablara por las noches, pues a él le molestaba, lo despertaba por las noches y eso ya le estaba colmando la paciencia. Pero por más que lo buscó durante el día, no lo encontró. Cayó la noche nuevamente, y esta vez el anciano no se encontraba en la cama al volver. Es más, el preso se acostó y no lo volvió a ver. Pero de nuevo esa noche, fue despertado por murmullos. Estos venían nuevamente de la litera de arriba, así que de igual manera, dio una fuerte patada y le volvió a decir, cállate. Al día siguiente se dirigió este preso furioso a hablar con un oficial penitenciario, que era el indicado de acomodar a los presos en sus celdas. Cuando él llegó y le explicó la situación, este guardia penitenciario frunció el ceño y le dijo, ¿cómo que tienes un compañero? Tú no tienes compañero. Sí, es un anciano, de pelo canoso y barba. Sí, pero solamente estuvo una noche contigo. Él ya no está ahí. Solamente tú te duermes en esa celda desde hace 2 días. ¿Cómo está tan seguro de eso? Porque ese anciano fue ejecutado hace 2 días. La última noche que pasó contigo, esa fue la última noche de su vida. Un silencio enorme reinó. Este preso sabía que no estaban inventando nada. No tenían un propósito para hacerlo. Además, eso contestaba la pregunta de por qué no lo había visto todo el día por la prisión, pues ese anciano se encontraba muerto. Cayó la noche y este preso de nuevo se fue a su cama a dormir, pensando que tal vez todo se trataba de su imaginación o de pesadillas. Se recostó y se durmió, solamente para de nuevo ser despertado por murmullos. El preso estaba inmóvil, no sabía qué hacer, por lo que decidió observar hacia una pared que reflejaba la luz de la luna. Esta reflejaba un bulto por encima de la litera, lo que significaba que efectivamente había alguien en esa litera. El hombre se fue levantando lentamente de su cama y después asomó su mirada por encima de la litera, pero no se consiguió con nada. Este hombre se levantó por completo y se subió a la litera de arriba, y una vez estando encima de esta se recostó. Trató de pensar qué era lo que había pasado. El preso se repetía una y otra vez, no estoy loco, no estoy loco, ¿cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Hasta que de pronto, algo lo interrumpió. Desde la litera de abajo, una fuerte patada lo levantó y le dijo, cállate. El preso quedó en shock, porque reconoció la voz. Era su misma voz, pero ahora viniendo de abajo, en su litera. Lo que pasó a partir de aquí es un misterio, pues hasta este momento es lo que este prisionero logra recordar antes de entrar en un ataque de pánico. A veces dice que se asomó y vio a aquel viejo observándolo. Otras veces dice que vio a una criatura lo más parecida a un demonio. Y otras veces dice que se vio a él mismo durmiendo. Aunque otras veces también dice no haber bajado la mirada y simplemente pasar toda la noche recostado sobre aquella litera, escuchando cómo algo dormía debajo de él. Esta historia se logró saber gracias a su psicólogo, que tristemente no ha podido resolver qué fue lo que vio. Simplemente se puede intuir que fue algo horroroso, algo espantoso, que le provocó perder la cordura. Hola cripta, quisiera contarte una experiencia que tuve cuando me aprendieron las autoridades. Cabe recalcar que esto fue hace mucho. Soy un hombre nuevo y llevo años sin enredarme en algún crimen. Pero cuando tenía 20 años, la verdad estaba rodeado de muy malas amistades. Verás, todo comenzó cuando llegué a la delegación, y de ahí me mandaron a una estación, en la cual tenían celdas de los presuntos culpables. Esa noche éramos 6, pero yo fui al único que agarraron. Me pusieron en esa celda y me dijeron que iba a estar ahí hasta que alguien viniera.
En ese momento yo le había llamado a mi abuela y ya estaba en camino. Yo estaba solo en la celda que se encontraba en la planta baja. Era como tipo sótano, cuando de pronto vi a alguien detrás de mí. Es normal que encierran a más de 2 personas en la misma celda, pero cuando me metieron yo no vi a nadie, así que me tomó por sorpresa. Simplemente yo lo miré y no le dije nada. Me senté y me recosté un rato. Ahora lo que sigue sé que es difícil de creer, pero pasó en verdad. Personas muy allegadas a mí incluso me cuestionan, pero yo sé que en verdad pasó. E incluso duré mucho tiempo con una marca que comprobó lo que dije. Bueno, lo que pasó fue que desperté porque tenía mucha calor, pero cuando hice esto, recuerdo que en un principio no vi al tipo que estaba antes, pero pensé que tal vez se lo habían llevado a otro sitio. A final de cuentas me dormí y no supe de él, pero luego empecé a oír unos ruidos provenientes de barrotes. Era como cuando uno los toma y los golpea. A los 4 lados volteé pero no vi nada, pero cuando volteé hacia arriba, vi a aquel hombre. Este estaba caminando por los barrotes, como una especie de simio o araña. Su cara era diferente. Tenía la cara con rasgos de animal, como colmillos y ojos negros. Este hombre se dejó caer y fue directo hacia mí. Yo no tenía para dónde correr, así que simplemente me tomó por los pies y me arrastró. Yo forcejeaba. Incluso recuerdo que las yemas de los dedos le saqué sangre, debido a la desesperación de aferrarme al piso. Justo cuando esta cosa me levanta y yo caigo al piso, de inmediato me despierto en la celda. Ahora, muchos creerán que esto fue una pesadilla, y yo mismo lo creí, hasta que fueron por mí los oficiales, y me llevaron de nuevo a la delegación. Me dolían mucho mis pies, mis manos estaban todas raspadas, y mis yemas de los dedos también, estaban rojas. A la mañana del día siguiente me revisé mis piernas. Tenía las marcas de unas manos en cada pie, estaban rojas, y cuando me las tocaba me dolía. Me ardían como si se trataran de quemaduras. No te voy a negar que esa experiencia tuvo también algo que ver en que yo dejara la delincuencia. Gracias a Dios, esa fue la última vez que pisé una prisión. Gracias por su tiempo y leer mi experiencia.